Hola niños y niñas, espero que estén muy bien, cuidándose en casita. Hoy los invito a ver la clase número 11 correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales para los niños de quinto año básico. A y B. El objetivo de la clase de hoy es reconocer que las células forman tejido. Hoy vamos a ver lo que son los tejidos, cómo se conforman los órganos y cómo se conforman los sistemas. Si vemos, ¿verdad?, la fotografía de nuestra portada, tenemos una fotografía de un microscopio, ¿verdad?, donde nos muestra un tejido. Los tejidos, niños y niñas, están constituidos por células, las cuales pueden ser de una misma clase, ¿verdad?, todas iguales, o pueden ser un conjunto de células distintas, ordenadas, pero distintas. Para entenderlo un poco mejor debemos comenzar desde el comienzo. Vamos a recordar un poquito la clase anterior. La célula. Si piensas en todos los seres vivos que forman parte de la naturaleza, encontrarás una gran variedad. Sin embargo, todos poseen una característica en común. Están formados por células. Lo que tenemos que tener claro, chicos y chicas, que todos los seres vivos están compuestos por células. Es la parte más pequeña de un ser vivo. Si vemos bajo, ¿verdad?, del texto, tenemos tres tipos de células. Células procariotas, célula eucariota animal, célula eucariota vegetal. No entendemos, ¿verdad?, qué son cada una de ellas, pero ahora les voy a explicar un poco en forma breve. Más adelante lo vamos a ver en profundidad. Célula procariota. Las células procariotas, ¿verdad?, son aquellas células que corresponden a las bacterias, ¿verdad?, a las arqueas, que son microorganismos unicelulares. Ellos tienen todo mezclado, ¿verdad?, no es una forma ordenada. Veamos ahora las células animales y vegetales. Ambas son eucariotas. La célula eucariota animal y vegetal, ¿verdad?, son aquellas que tienen un núcleo definido, son ordenadas, tienen un núcleo definido en el cual se concentra materia genética, ADN. Las células eucariotas están presentes en las algas, los protozoos, hongos, plantas y animales. Acá tenemos, ¿verdad?, una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal. Continuemos con las células. Las células representan el primer nivel de organización de los seres vivos, y a pesar de ser una estructura pequeña, es compleja y contiene muchos componentes que funcionan coordinadamente y permiten la existencia de la vida. En la siguiente imagen se observa una célula del sistema nervioso. Acá tenemos, ¿verdad?, una neurona. Las células que forman parte del sistema nervioso se denominan neuronas. Las neuronas, chicos y chicas, es la célula del sistema nervioso que mediante señales eléctricas, ¿verdad?, una con otra, ¿verdad?, a través de señales químicas, reciben y procesan y mandan información desde un lugar del cuerpo hacia otro. Lo que tenemos que tener claro es que las células representan el nivel de organización de los seres vivos, ¿verdad? Es la parte, como decíamos la vez anterior, la parte más pequeña de un ser vivo. Eso es lo que siempre tenemos que tener claro, que es lo que es las células. ¿Pero qué pasa cuando se junta una célula con otra? Vamos a ver. Organismos multicelulares. En la naturaleza existen millones de seres vivos de distintas formas, tamaño, cantidad y células. Algunos están formados por muchas células, es decir, son multicelulares, y podemos verlo a simple vista. Acá tenemos algunos ejemplos de organismos multicelulares que tienen muchas células. Tenemos, ¿verdad?, animales, mamíferos, carnívoros, herbívoros. Tenemos hongos, vegetales, ¿verdad?, como ejemplos de organismos multicelulares. Pero también existen los organismos unicelulares, compuestos de una sola célula. Estos organismos están formados solo por una célula, es decir, son unicelulares, y sin un microscopio en su mayoría resultan imposibles de ver. Por esto lo llamamos microorganismos. En estos seres, los procesos vitales como la alimentación, el crecimiento y la reproducción se realizan de una única célula. Lo pueden ver, tenemos bacterias, otro tipo de bacterias y un protozoo. Todos ellos son unicelulares, es decir, están formados por una sola célula.
Organización de organismos multicelulares. La célula representa el primer nivel de organización, ¿verdad? Todos sabemos que estamos compuestos por células. Los seres unicelulares, debido a que están formados por una única célula, solo alcanzan este nivel. Pero piensa en tu cuerpo. ¿Cuántas células crees que tienes? ¿Cuántas células tendrán los niños, verdad? Tu cuerpo o una planta, ¿cuántas células podrá tener? Cuando hablamos de organización de organismos multicelulares, tenemos que tener claro que son todos aquellos seres vivos que disponen de más de una célula en su organismo. Están formados por un gran número de células que se encuentran diferenciadas. Poseen distintas características que le permiten hacer diferentes funciones. Eso es lo más importante que tenemos que saber. Que todos los organismos multicelulares están compuestos por más de una célula en su organismo. Están formados por un gran número de células que se encuentran, ¿verdad?, diferenciadas unas de otras y cumplen distintas funciones y poseen distintas características. Seres multicelulares o pluricelulares. Los seres multicelulares o pluricelulares, como los humanos, poseen millones de células que se agrupan y organizan en tejidos, órganos y sistemas, y hasta configurar un organismo completo. Es decir, partimos, ¿verdad?, de una célula que, al juntarse con otras células, ¿verdad?, crean el tejido. Los tejidos, a juntarse entre ellos, ¿verdad?, a cumplir una función, a cumplir una misma función, se forman los órganos. Y los órganos, a su vez, en conjunto forman los sistemas. Es un poquito complejo, pero lo vamos a ver más bien a fondo en la próxima clase. Muchos organismos pluricelulares surgen de la unión sexual de dos gametos. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, una familia de elefantes, donde las crías, ¿verdad?, han surgido de una unión sexual de dos elefantes, ¿verdad?, de la unión de dos gametos. Acá tenemos un esquema donde representa los niveles de organización de los multicelulares. Ahí hablábamos recién que un nivel 1 es la célula, ¿verdad?, que juntarse con otras se forman los tejidos. Los tejidos, en su función, ¿verdad?, cuando las células tienen las mismas características y cumplen una misma función, se convierten en un órgano. Y los órganos, ¿verdad?, en su conjunto forman un sistema. Y el sistema, ¿verdad?, pasa a conformar un conjunto de sistemas, pasa a conformar un ser humano o un organismo. De células a tejidos. En tu cuerpo hay millones de células que no pueden vivir aisladas porque se necesitan unas a otras y forman agrupaciones mayores llamadas tejidos. Un tejido corresponde al segundo nivel de organización de los seres vivos. Está formado por un grupo de células que tienen tamaño y forma semejante y se comunican entre sí para cumplir una función determinada. Es decir, el cuerpo hay millones de células que no pueden vivir aisladas, ¿verdad?, porque en su conjunto una a otra, ¿verdad?, forman tejido. Un tejido corresponde al segundo nivel de organización de los seres vivos. Recuerden, de una célula se forman los tejidos. Está formado por un grupo de células, ¿verdad?, los tejidos, y tienen tamaño y forma semejante y se comunican entre sí para cumplir funciones determinadas. Ahí tenemos distintos tipos de tejidos que conforman nuestro cuerpo, como la sangre, el tejido óseo, tejido adiposo, ¿verdad?, tejido nervioso, tejido cartilaginoso, tejido muscular, ¿verdad?, entre otros tipos de tejidos. Existen diversos tipos de células que originan diferentes tejidos con funciones particulares. En la siguiente imagen se aprecia un ejemplo de tejido humano. El tejido muscular, formado por las células musculares que tienen la capacidad de contraerse y relajarse para mover las diferentes partes del cuerpo. Como pueden ver, acá tenemos una muestra, ¿verdad?, de tejido muscular, de nuestros músculos. El tejido muscular es un ejemplo del segundo nivel de organización de los seres vivos. Siempre recuerden, primer nivel, las células, segundo nivel, tejidos, para formar, ¿verdad?, el tejido, el tercer nivel, órganos. Vamos ahora de tejidos a órganos.
Los órganos son estructuras constituidas por varios tejidos que conjuntamente realizan un acto. Por ejemplo, el corazón, que es el órgano que impulsa la sangre y que está constituido por tejido muscular, tejido nervioso y tejido conjuntivo y sangre. Entonces, acá tenemos un ejemplo de, ¿verdad?, del conjunto de tejidos, ¿verdad? Un conjunto de tejidos forman un órgano, que son estructuras constituidas por varios tejidos, que en conjunto, ¿verdad?, realizan una función. Por ejemplo, acá seleccionamos el corazón. Pueden ver el tejido del corazón, ¿verdad?, como está más ramificado, ¿verdad?, todas sus partes, y que este impulsa sangre y que está constituido por tejido muscular, tejido nervioso, tejido conjuntivo y la propia sangre. Ahora vamos. Tenemos la creación de órganos, ¿verdad? El conjunto de órganos. Ahora vamos a sistema. ¿Qué serán los sistemas? Son conjuntos de órganos formados por el mismo tipo de tejidos que pueden realizar actos independientes. Se distinguen 6 sistemas diferentes que son sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo, sistema endocrino u hormonal, sistema tegumentario, es decir, la piel, y el sistema linfático. Todos los tejidos, todos los órganos, ¿verdad?, están formados por un mismo tipo de tejido. Y los órganos, a su vez, ¿verdad?, el conjunto de órganos forman sistemas. Ahí tenemos el corazón, ¿verdad? Tenemos arterias de la cabeza, el sistema de arterial pulmonar, sistema venoso del círculo mayor, arterias y venas del miembro superior, entre algunos ejemplos. Entonces, volvamos atrás. El nivel celular 1, ¿verdad?, es la célula. El nivel 1 es la célula. El conjunto de células forma tejido. El conjunto de tejidos forma un órgano. Los órganos, ¿verdad?, el conjunto de órganos forman un sistema. Y un conjunto de sistemas forman un organismo. ¿Se dan cuenta los niveles? 1, 2, 3, 4 y 5. Para entenderlo un poquito mejor, te invito a ver el siguiente video. ¿Qué niveles de organización tiene un ser vivo? El nivel más complejo de organización de un ser vivo es el organismo. Un ser vivo completo tiene distintos niveles de organización. Del más complejo a lo más simple distinguimos organismo, sistemas y aparatos, órganos, tejidos y células. Comencemos por la célula. Las células de un organismo están organizadas. De esta forma, un conjunto de células del mismo tipo que realizan una función determinada forman un tejido. Así, un conjunto de células epiteliales forman el tejido epitelial, con función de protección. Así, un conjunto de células musculares forman el tejido muscular, cuya función es producir movimiento. Y un conjunto de neuronas forma el tejido nervioso. Un conjunto de tejidos distintos que realizan una función determinada, pero que se organizan para funcionar conjuntamente, constituyen un órgano. Así, la lengua está formada por varios tejidos. El muscular permite el movimiento. El tejido epitelial forma la piel y la recubre. Y el tejido nervioso transmite por los nervios los sabores. Y varios órganos que realizan una función conjunta forman un aparato o sistema. Un sistema está formado por órganos del mismo tipo que realizan la misma función. Así, el sistema óseo está formado por todos los huesos del cuerpo, mientras que el sistema muscular está formado por todos los músculos del cuerpo.
Un aparato está formado por órganos diferentes o varios sistemas que funcionan de forma coordinada para realizar un trabajo. Así, el aparato locomotor está formado por el sistema óseo y el sistema muscular, cuya función es la de mover nuestro cuerpo. El aparato digestivo está formado por la boca, faringe, exófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano, glándula salival, hígado y páncreas. Órganos distintos que se coordinan para realizar una función común, la digestión de los alimentos. La unión de todos los aparatos y sistemas da lugar a un organismo, es decir, un ser vivo completo. Ahora, niños, en resumen, en la naturaleza existen seres vivos formados por una sola célula, unicelulares, y otros formados por muchas células, multicelulares o pluricelulares. Los organismos multicelulares, ¿verdad?, poseen millones de células que se agrupan formando tejidos, órganos y sistemas hasta constituir un organismo. Como vemos acá en la imagen, un conjunto de células, ¿verdad?, de iguales forman un tejido. Varios tejidos agrupados forman un órgano. Varios órganos forman un sistema, ¿verdad?, o aparato o organismo. ¿Lo pueden ver? Exactamente. Una célula, ¿verdad?, un conjunto de células igual forma un tejido. Los tejidos forman un órgano forma un sistema, ¿verdad?, o aparato, y conjunto de sistemas forman un organismo. Ya, niños y niñas, llegamos al final de la clase. Cualquier duda me hablan por WhatsApp, su papá tiene mi número, y un abrazo grande, que estén muy bien.